Bien, esta es la segunda parte de la clase que estamos tratando sobre el bien común, ¿no es cierto? Entonces estábamos hablando de que existe un bien metafísico, un bien moral, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con la elección, con un bien ilícito que es elegible y que mientras más inmaterial, ¿eh? Es el bien adquirido, mayor el reposo en el alma. Y por eso que se habla que el mayor reposo es la felicidad suprema, que es la contemplación de Dios. Porque eso es concordante perfectamente en el mundo lo inteligible, diría Platón, el mundo lo inteligible. Bien, entonces, pero ¿cuál es el sentido de esto con el bien común? Tiene que ver con que la persona tiene una virtud personal. Esa virtud personal, que es propia de esa persona y no de otra, porque aquí hay que aclarecer algo. Si nosotros fuésemos todos iguales, no necesitaríamos hablar de bien común, pues, porque todo nuestro bien sería común, porque todos seríamos uno solo. En esta idea marxista de que el colectivo es uno solo, son todos iguales y todos una sola cosa. Por lo tanto, el hombre individuado es cero, no existe, no tiene ningún valor. Es nada, como decía en una otra grabación por allí, Stalin dice, el hombre es nada, el colectivo es todo, y que son todos iguales. No, ellos no hablan de bien común. La izquierda radical, tanto como el liberalismo radical, no hablan de bien común. En el liberalismo radical, ellos no hablan del bien común porque cada hombre es uno y en sí mismo. Y que la sociedad es un cúmulo de grupos de personas que opera cada uno en su mundo propio, en esta visión de John Locke. Yo soy mi mundo y yo me determino a mí mismo y son son mis sensaciones, son mis percepciones y no las de otros. El marxista no cree en la igualdad, o sea, no cree en la individualidad, no cree en la individuación del hombre. Nosotros sí hablamos de bien común, porque todos los hombres son distintos, son solamente iguales en que son semejantes en libertad y en intelecto, una participación lejana con el Creador. Pero en sí mismos somos todos diferentes, y es más, no solamente somos diferentes, aquellos que sostienen que somos iguales, lo único que hacen durante toda su vida es tratar de diferenciarse. Y por eso son tan progresistas en el modo de vestir, en el modo de presentarse, en el modo de hablar. Son todos creacionistas de lo todo, porque lo único que quieren es individuarse. Entonces tienen ese doble discurso de querer, por un lado, hablar de igualdad, una igualdad como lo dije en la clase anterior, hija de la Revolución Francesa, esta igualdad, esta igualité. Y por otro lado me quiero individuar, me quiero yo identificar como yo aquí, yo fulano. Además, que detrás de estas doctrinas hay un contenido profundo de soberbia, con mayor razón quiero ser yo por sobre los demás, y yo primero y yo segundo. En fin, entonces estamos hablando de bien común porque las personas tienen virtudes personales, ¿no es cierto?, que colocan, a ver, la persona humana nace y se perfecciona en sociedad. A diferencia de los animales, que muchos animales prontamente ya dejan a la madre y pueden llevar una vida solos, en el caso del hombre, como no es por instinto, sino por tendencia, el hombre va a necesitar de este núcleo familiar, de esta célula familiar, de esta familia, en la cual debe recibir la educación del padre con las manifestaciones propias del hombre padre, del pater, y de la madre con las manifestaciones propias de la madre, que son fundamentales para que él se desarrolle integralmente como persona humana, con padre y madre. Cuando hablo de padre y madre, o cuando se habla en esta postura de padre y madre, no estamos hablando de un padre y una madre propiamente. Puede ser la abuela y el hijo, que el señor quedó viudo, o los papás murieron en un accidente, o se fueron, o qué sé yo, y los crió el abuelo y la abuela, pero en el fondo existe una imagen padre, una imagen hombre y una imagen mujer en la formación de la persona humana. Eso va a generar un acto de perfección
en todo el sentido, digamos, no solamente, como decíamos, en el sentido metafísico, sino en el sentido moral. Porque esa persona se va a poder nutrir. Van a vestirlo, le van a alimentar. El niñito tiene 2 o 3 años, lo van a nutrir, le van a hacer higiene, y el chico le van a enseñar a limpiarse, a lavarse, lo van a educar. El educere, que es la nutrición no solamente del pensamiento, sino también del alma. Y le van a entregar los valores necesarios, la educación del conocimiento del bien. El chico, para operar en el bien, necesita conocer el bien. Aunque él naturalmente se incline al bien, además necesariamente debe conocer el bien propiamente. Es la sindéresis. Es este acto en que el chico debe apropiarse de ello, como decíamos también en otra clase, de tal manera que el logos, el entendimiento, el conocimiento, la verdad, va a preceder al ethos, que es el acto ético humano. Es decir, para yo operar en el acto bueno, debo conocer el bien. Y eso tiene que ver con la educación también en la casa. Por eso decimos que la persona se perfecciona en sociedad, y esa primera sociedad es la familia. Pero hay una segunda sociedad, pues, que es la comunidad. Y esta sociedad, que es la comunidad, no es otra cosa que la suma de todos aquellos, de todas las virtudes de las personas al servicio de la polis. Ya decía por ahí Platón, y después de alguna manera lo va a reafirmar Aristóteles, esta justicia de la persona, de aquí a la politeia personal, va a cobrar un valor en la politeia, que es en el valor de la polis. Entonces decimos que esta virtud de la persona humana, al colocarse al servicio de la polis, se va a unir a las demás virtudes. Y entonces allí vamos a poder hablar de virtud social, que de otra manera podríamos decirlo también del ethos personal. La suma de esos ethos personales aportan desde la individuación de cada uno al ethos común o ethos social. Eso solamente va a tener sentido si existe un canal, si existe un hilo conductor entre el ethos personal, el ethos social y el ethos supremo. ¿Por qué? Porque la patria creadora es quien justamente le da vida a la patria, que es a la sociedad, y también a la persona humana. Por eso que nosotros, políticamente, siempre hablamos de la importancia de Dios Padre, Dios, patria y familia, patria celestial, patria nacional, patria familiar. Mire usted, como se va replicando la sociedad individuada de la familia en la sociedad de la comunidad, y después todos en la sociedad ordenada a Dios. Ese es el sentido profundo. Y yo voy a leer, si usted me permite, el texto del profesor Alfredo Cruz de la Universidad de Navarra. Dice lo siguiente: la descomposición moderna de la polis y en consecuencia del hombre mismo ha conducido al intento de concebir la ética como autónoma respecto de la política. Este intento ya había sido realizado por el estoicismo en un momento de profunda crisis política, y no por casualidad. El resultado consistía en una ética profundamente individualista e interiorista, que llegaba a aconsejar al hombre licenciarse de su presencia mundana, es decir, suicidarse, cuando el mundo se le hiciera demasiado arriesgado para su preciada inmutabilidad interior. Es significativo que la ética estoica se construyera mediante la atribución al individuo de aquellas cualidades que, hasta entonces, solo se habían atribuido como características específicas a la poli: la permanencia, la autosuficiencia, la autarquía. ¿Qué estamos diciendo aquí nosotros? Que hay una cierta
similitud, hay una cierta similitud entre este concepto y el liberalismo. El liberalismo nos está diciendo que nosotros no nos importa mucho el bien común, sino el bien personal, porque yo soy libre de apropiarme de todo lo que Dios me puso, y como Dios me puso libre, porque me puso imagen de semejanza, desde esa libertad yo puedo tomar todo lo que me venga en gana, dependiendo de mis facultades de carácter intelectuales o físicas. Es decir, el más fuerte por sobre el más débil, que no es un concepto socialista el mío, por favor, no se confunda. Es un concepto profundamente cristiano, eso sí. Entonces hablamos nosotros que existe un ethos, dice, la posibilidad de la racionalidad política como racionalidad práctica, exigía que la polis fuese un ethos objetivo, en el cual se adquiere un ethos subjetivo o identidad personal correspondiente. El conocimiento práctico se lleva a cabo como apelación a ese ethos subjetivo, por lo que la excelencia de dicho ethos implica la excelencia en el conocimiento práctico en la acción verdadera. La excelencia en el ethos correcto es en lo que consiste la perfección ética, la virtud. Y el análisis de la virtud nos ha conducido al reconocimiento de la supremacía de la ética política. Esta supremacía supone lógicamente que la polis es el ethos supremo, que el bien común político es el máximo bien común, que la condición de ciudadano es la condición subjetiva suprema y que la actividad política plena es la más excelente actividad del hombre como hombre. Es decir, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el ethos supremo tomado como el ethos de la polis, es decir, este zoon politikon, este animal político que va a manifestarse en la polis, tiene su máxima expresión de hombre, justamente porque es un zoon politikon, pues, porque es un animal social. Y por tanto existe de esa manera un bien común a todos. Y ese bien común se defiende bajo toda circunstancia. Y volvemos al caso de Sócrates, cuando sabiendo que los jueces se equivocaron, él se toma la cicuta, simplemente porque sabía que si no se tomaba la cicuta, sabidamente que estaban equivocados los jueces, y diciéndole a los discípulos que por qué no se arrancaban, él dice, no, porque yo toda la vida he hablado de la polis, del cumplimiento de la ley, y la ley como bien común. Por tanto, aunque estén equivocados los jueces, si ese fue el mandato, yo tengo que asumirlo. Porque no podría ahora, a los 60 años, dar vuelta todo lo que he explicado y he mostrado en mi vida, y en este sentido está diciendo él que debe ser una causa ejemplar. A ese punto llega del cuidado del bien común. Y es el bien común al que nosotros hoy día llamamos, para que usted, señora, usted, señor, usted jovencito que está viendo, a usted que le gusta la filosofía política y por tanto ciertamente no me cabe duda que le gusta la política, no estoy diciendo política partidista necesariamente, estoy hablando de la actividad política, la gestión pública, la cosa pública, la red pública. Si a usted le parece eso, usted debe tener claro que existe un bien común que cuidar, no solamente que cuidar, sino también que cultivar e incrementar como un valor profundo que marca nuestra propia condición cultural, nuestra tradición y nuestra nacionalidad. Bien, dicho eso, quiero terminar este punto mencionando algunos conceptos que han aparecido por aquí con respecto al bien. Efectivamente, Aristóteles, en esa certera visión filosófica que tiene, nos habla de que el bien tiene dos valores. Hay un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso era lo que el valor de cambio, perdón, es lo que el bien realmente cuesta. ¿Cuánto cuesta cambiarlo? Mire, esto cuesta tanto. Pero hay un valor de uso, que es el uso que yo le doy a ese bien. Y ese bien, en la mayor de los casos, la mayor parte de los casos, no concuerda necesariamente con el valor de cambio. El valor de cambio era lo que valía un bien determinado y el valor de uso es
ese valor subjetivo que le doy a la cosa por encima de la cosa misma. Es decir, comentaba ellos del libro que me firma un autor acá, el autor me firma el libro y esto vale, cuesta, voy a poner un ejemplo, 10.000 pesos, pero el hecho que esté firmado por el autor y lo importante que para mí es el autor, tiene un valor de mucho más, no sé cuánto, a lo mejor es inconmensurable el valor. Y eso hace que nosotros, cada uno, le demos valor a las cosas. Y ahí es la importancia del valor que le damos al bien común, porque somos tan individuados y tan diferentes unos a otros, que cada uno le da un valor, tal vez con el mismo grado, si usted quiere, pero desde una visión distinta, desde su visión personal. Pero eso pasa porque tenemos un concepto de sociedad distinto al liberal económico, que es una bolsa de mucha gente ahí como granos de arena, que no se conectan. O el marxista, que no cree en que seamos una persona individual, sino que cree en un colectivo y que las relaciones son todas de producción y todas esas monsergas. Nosotros creemos que estamos todos conectados, nuestras virtudes, nuestro ser está conectado en una red orgánica. Esa orgánica es el bien común. Y esa orgánica tiene que ver con un concepto de sociedad mucho más consistente con lo que es el hombre que cree en la trascendencia, que cree en el fin superior propio y ajeno. Muchas gracias.